Ahora estamos contigo para brindarte un mundo de actualidad. Emisora virtual Onda Digital. Una estación las 24 horas del día. Radio joven pensada por universitarios. Escuchas Onda Digital. Conéctate al sistema de emisoras Onda Digital las 24 horas del día. Desde la ciudad de Bogotá, Onda Digital. En la ciudad de Medellín, www.ondadigital.u.com. Un concepto diferente. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Escuchas Onda Digital. Prepárate para la mejor programación, solo en Onda Digital, radio joven hecha por universitarios. Quédate conectado a Onda Digital, radio joven pensada y hecha por nosotros. Programa radial Las Voces del Transporte, especializado en todas las modalidades del transporte. Dirige Luis Fernando Ospina Rúa, ingeniero industrial, profesor universitario de transporte y logística, dirigente gremial. Con el apoyo del doctor Gonzalo Villa, abogado con maestría en seguros, y el doctor Andrés Zapata, abogado especialista en Derecho del Transporte y especialista en Responsabilidad Civil y del Estado. Escúchalo cada semana por www.ondadigital.u.com, emisora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Las voces del transporte, solo en Onda Digital. Muy buenas tardes a nuestra vasta y calificada audiencia. Las voces del transporte, una mirada humana, técnica y académica al sector transporte, la logística y la movilidad. Llevamos cerca de 5 años al aire. Hoy aprovechamos la emisora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Onda Digital, que nos pueden sintonizar, y también les contamos que después de que termine el programa subimos a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales nuestro programa. Queremos saludar a una mesa muy calificada y tenemos el día de hoy al doctor Gustavo Sánchez Puerta, consultor de la firma Consultores Asociados, experto en el tema pensional. Doctor Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes a toda la teleaudiencia y en especial a todos los seguidores de Voces del Transporte. Estamos acá para resolver cualquier inquietud y asesorar frente al tema pensional, dado a que es importante que todos tengamos en cuenta cuál es nuestra situación hoy en materia pensional. Bien, también acompaña el señor Ferney López, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Copetransa, el grupo Copetransa. Bueno, Luis Fernando, muchas gracias por la invitación, nuevamente por acá, atendiendo el llamado. Sí, también acompaña Daniela Freire, futura ingeniera. Buenas tardes a la mesa, a todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente. Bien, también nos acompaña el doctor Carlos Castellón, trabajó pues con la Policía Nacional y hoy ha trabajado en el sector de radio y está a punto de terminar su carrera de Derecho. Muy buenas tardes, profe, buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes. Hoy nuevamente con ustedes a través de este espacio, Las Voces del Transporte. Hoy obviamente tenemos más invitados. Va a estar el doctor Bernabé Morato Moya, presidente de Utrans, la doctora Lady Cañas, experta con maestría, que venimos trabajando el tema de la cultura de la felicidad y el servicio que entre el sector transporte. Vamos entonces con las redes sociales, Daniela, y después con los titulares. Claro que sí. Entonces es muy sencillo escucharnos. Nos encontramos en www.ondadigital.u.com, señales en vivo / en vivo Medellín. También estamos en Facebook como Las Voces del Transporte o en Facebook Luis Fernando Ospina Rúa. Twitter @Voces Transporte, Instagram Las Voces del Transporte, nuestro WhatsApp
321-693-3057. No olviden nuestro blog www.vocesdeltransporte.blogspot.com. Te vamos con los titulares. Multas de la Supertransporte a plataformas tecnológicas de transporte no autorizado ascienden a un total de 3.377 millones. El diésel es algo del pasado, según secretario de Movilidad de Sao Paulo. Cables, tecnología de movilidad limpia, segura y económica. Más líneas de cable en Medellín. Así funciona el primer bus eléctrico de Metro Plus. Aseguradoras no pueden negarse a pagar hurtos de vehículos embargados. Lanzan campaña Movemos Colombia para disminuir accidentes viales. Las 5 vías que tienen en jaque el comercio exterior. Merckx entraría al negocio del transporte multimodal local. La colaboración en el transporte y el intercambio de información serán esenciales en la logística del futuro. Normatividad. Cultura de la felicidad, buen vivir en el transporte público. El servicio al cliente en el transporte público. Rápidas del transporte, movilidad y logística. Y entonces, siguiendo con la agenda del transporte, con la gente del programa, vamos a iniciar con el tema pensional, que es un tema transversal a toda la economía. Y doctor, ¿qué ha pasado en materia pensional después de la ley 100 del 93? El tema es muy complejo, no se agota hoy, es un tema que vamos aquí trabajando, un reconocimiento, ¿verdad? Porque él iba para Bogotá y se quedó acompañándonos por la importancia que ve de este tema en el sector transporte. Entonces, básicamente, doctor, ¿qué ha pasado en materia pensional después de la ley 100 del 93? Bueno, buenas tardes para todos. Sí es importante hacer una relevancia de lo que está ocurriendo hoy frente al tema pensional, ya que eso toca con todo mundo, con el sector transportador y todos los sectores del país, inclusive de las familias. Yo diría que el tema es un poco desalentador frente a la posición que han venido asumiendo los gremios como ANIF, Asofondos, frente al tema pensional en Colombia. Hoy vemos como muchas personas en el año 1994 y 95 tomaron la decisión de irse a los fondos privados. Y estas personas en ese entonces se compraba una renta vitalicia con 40 millones de pesos. Quiere decir que con 40 millones una persona podía acceder a un salario mínimo legal vigente. Hoy, año 2018, en el cálculo actuarial encontramos que se necesitan 200 millones de pesos para poder financiar una pensión equivalente al 110% de un salario mínimo legal vigente. Como vemos, y de acuerdo a las resoluciones que ha expedido el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, entre otras la 399 de 2015, en la trazabilidad que generó esta resolución, aumentó el monto del capital de la renta vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que está afiliada a un fondo privado hoy de pensiones recibirá casi el 40% menos de pensión que en el régimen público. Ese es el aspecto más relevante en materia pensional en este momento. Sí, es muy complejo en el caso nuestro porque la mayoría del transportador es nómada. La gente no tiene una estabilidad en el transporte, ¿cierto, Fernanda? Y que realmente uno no tiene, sobre todo en carga hay un problema, que en carga trabajan con una empresa, después trabajan en otra. Cuando trabajan en la empresa de transporte de pasajeros es más fácil porque siempre trabajan con las empresas de pasajeros. Pero cuando trabaja con el mulero independiente, el mulero le paga la seguridad social, pero él transporta por diferentes empresas. Es un tema que realmente vale la pena que veremos porque esta gente son los que mueven la economía del país. Yo siempre digo, todo es transporte en Colombia. Y aquí reconocemos el transporte individual, o sea, el taxi, el transporte intermunicipal, el decreto 171, en la carga, el transporte especial, transporte mixto, en el caso de motocarros. Entonces, realmente es muy importante que el tema, pero hoy son simplemente unos pincelazos, porque vamos a tocar el tema, que es el tema que es muy complejo, y cómo logramos que el sector transporte tenga mejor calidad de vida y mejor futuro. Bien, otro tema importante es qué beneficios o diferencias hay entre el régimen de prima media con prestación definida con pensiones y el régimen privado. Bueno, las diferencias son bastante grandes y tienen que ver que en el régimen de ahorro individual se trabaja por un capital que la persona ahorra toda su vida, mientras que en el régimen de prima media se llega a una edad y con un tiempo de servicio
que hoy en Colombia todo hombre que llegue a los 62 años, toda mujer a los 57 años y que acumule 1.300 semanas tiene derecho a una pensión. La problemática está, doctor Fernando, más que no es una política de Estado. Todos sabemos que desde la Constitución Política es claro que la seguridad social es un derecho irrenunciable. Entonces vemos como en el sector transportador muchas personas no están afiliadas a la seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a esa edad de 62 años o 57 años siendo mujer y no alcanzamos a completar el número de semanas o no acumulamos el capital. Yo pienso que el gobierno nacional, a través del Fondo de Solidaridad Pensional, tiene que guardar recursos. Vemos cómo ayer expidieron el decreto 612 de 2018, el Ministerio de Hacienda, donde traslada todos los recursos y está tratando de que los recursos que existen hoy en el FONPEP, que sobran en los municipios, se lo va a llevar para el posconflicto, cuando necesariamente se necesitan el Fondo de Solidaridad para poder subsidiar a estos transportadores que no pueden. La población urbana y rural que hoy es transitoria y no cotiza al sistema, genera una desigualdad. El gran problema del régimen de ahorro individual, el de prima media, consiste en que unos pueden ahorrar, otros no pueden ahorrar. Y vemos cómo el gobierno nacional, a través de un mecanismo que se llamó BEPS, que hoy nos vamos a ver o estamos presentes frente a un mecanismo que va a entregar pensiones de 200 y 300 mil pesos en Colombia. O sea que esto es irrisorio frente a una política de Estado que tiene que ver en materia de seguridad social. Bien, entonces siguiendo con la agenda, doctor Carlos, miremos el tema de las multas de la superintendencia que le han fijado a las plataformas tecnológicas. Hemos dicho siempre, bienvenida a la tecnología, pero que no sea ilegal. O sea, la tecnología sirve para facilitar el transporte o cualquier actividad económica, pero que no preste el servicio de transporte. Adelante, doctor. Sí, Fernando, muy bien. Hablando del tema de las multas de supertransporte a plataformas tecnológicas, estas que no están autorizadas ya han ascendido en este momento a 3.377 millones. De hecho, Udray Colombia y Smart Taxi acaban de ser multadas por la entidad de control con un total de 516 millones de pesos cada una. A la fecha ya son 7 las sanciones impuestas por la superintendencia a 6 plataformas tecnológicas que insisten en desconocer e incumplir las normas de transporte. De hecho, pues las autoridades de tránsito en algunas ciudades de nuestro país vienen ejecutando un control permanente sobre este tema que hemos acabado de denunciar. Recordemos, en Colombia el transporte es servicio público esencial según la Constitución Política y el Estatuto del Transporte. Se debe prestar por una empresa legalmente custodiada y formalmente habilitada. Eso es cierto. Entonces la plataforma, bienvenida sea como medio de articulación entre el usuario, pasajero y la empresa de transporte. Bueno, siguiendo con la dinámica, Fernández, contame cómo va el grupo Copetrans. Ya estuvieron en la asamblea, es un grupo, recordémosles qué empresas conforman el grupo Copetrans. Luis Fernando, pues a ver, Copetrans es una empresa, un grupo empresarial que lo conforman varias empresas. Está Juan B. Vázquez, Expreso Entre Ríos, Cisneros News y tenemos inversiones en SAO 6, ¿cierto? SAO 6 es el del alimentador de... Sistema Alimentador Oriental. Oriental, sí. Entonces trabajamos en la cuenca 6. Justamente, Luis Fernando, hablando un poco de este tema de las multas, hoy teníamos una discusión en las otras en las horas de la mañana en la gremiación de transportadores del Valle de la Aburrá. Que era nuestro gran amigo Merino. Juan Gonzalo Merino es el presidente. Entonces venía el caso de que estamos en pro de la tecnología. Hicimos una inversión en el transporte público alrededor por empresa de 700 millones de pesos, ¿cierto? Y damos un montón de información a la Secretaría de Movilidad, donde tenemos puerta abierta, exceso de velocidad, un montón de cosas, ¿cierto? Que nos va a mejorar el servicio de transporte. Pero, ¿qué quiere la Secretaría con esta información? ¿Solamente es informativo? ¿O esto ya se viene, es un tema reglamentario donde nos vamos prácticamente nosotros a perjudicar como transportadores? Entonces ahí hay un debate interesante entre la Secretaría y los transportadores para ver cómo vamos a desarrollar esto. Bien, siguiendo con la agenda, vemos que la semana pasada se realizó en Bogotá la Feria de Transporte y la Movilidad. Vino un experto brasileño en la cual dio un concepto importante, el doctor Sergio
dime, Daniela, el desarrollo de la... Claro que sí. Estamos hablando acerca de los cables, la tecnología de movilidad limpia, segura y económica, donde uno de los medios de transporte que se ha integrado a los sistemas de movilidad de pasajeros en diferentes ciudades del mundo, como La Paz y el Alto en Bolívar, en Medellín y aproximadamente en Bogotá, los cuales se dieron a conocer durante esta feria internacional. Con casi 2 millones de habitantes entre ambas ciudades, el cable moviliza un promedio de 70.000 pasajeros por hora. En la actualidad cuenta con 6 líneas y a finales del 2019 tendremos 12 líneas para satisfacer esta demanda de pasajeros. Bien, entonces, el propósito también del programa de hoy es ir mostrando nuevas alternativas en el transporte. Hablemos de un sistema que es intermodal, como en Medellín a través del cable. Ahorita vamos a mirar también cómo nuevas tecnologías, vehículos que trabajen con combustibles alternativos. Es buscar que Medellín realmente tenga ese tema de desarrollos. Entonces, siguiendo con el tema pensional, doctor, ¿cuál es el monto de la pensión en cada régimen y cuál es más favorable? Bueno, como decíamos anteriormente en materia pensional, cuando se está afiliado a un fondo privado, cada uno construye un capital. Se necesita tener hoy 200 millones de pesos para acceder a un salario mínimo legal vigente hoy en Colombia. La ley contempla en el artículo 64 que sería el 110% de un salario mínimo legal vigente. Pero toda persona que llegue a tener 1.150 semanas en un fondo privado y no tenga el capital para pensionarse, accede a una garantía de pensión mínima a través del Fondo de Solidaridad Pensional, que será un salario mínimo. Ahora bien, en el régimen de prima media, que es el régimen público de Colpensiones, cada uno se pensiona de acuerdo al número de semanas y el promedio que tenga en los últimos 10 años o toda su vida laboral. Ese cómputo de semana nos tiene que dar un promedio que oscila entre del 80 al 54%. Decreciente de acuerdo a la ley 797 de 2003. Bueno, siempre hemos escuchado los que elaboramos el tema de transición. ¿Cuándo es la fecha como para si una persona, digamos, se ingresó al fondo de pensiones privado y puede regresar al otro? Pues obviamente lo vamos a desarrollar en otro programa, pero es como para que vamos sensibilizando a la gente en la importancia de mirar prospectivamente el desarrollo de su vida futura. Ok, hablar del régimen de transición es un tema bastante amplio porque inclusive entre muchos colegas todavía hay inquietudes. Hemos trabajado mucho ese tema aquí en Medellín con los señores magistrados de las altas cortes en cuanto a que el régimen de transición terminó o no terminó. El régimen de transición es un beneficio que tienen muchas personas, aquellos que tenían hombres 40 años o más, o mujeres 15 años o más al 1 de abril del 94, o funcionarios públicos al 30 de junio del 95. Esa norma consagró ya un derecho especial, que no se les aplicarían todas las normas que vendrían de ahí en adelante. O sea, que se regían por el régimen que ya estaba establecido. Y se podían pensionar en unas condiciones diferentes, que eran 1.000 semanas, o sea, 20 años. A partir de ahí, entonces empiezan a aumentar a disminuir el monto de la pensión y aumentar el número de semanas. Ese régimen de transición supuestamente blindaba a cada persona, pero posteriormente la ley 797 de 2003 y el acto legislativo 01 de 2005 abruptamente vienen y cambian las condiciones de aquellos que ya habían adquirido este derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas en régimen de transición que se podían pensionar con 1.000 semanas pasaron a exigirles hoy 1.300 semanas. No se les respetó el derecho. Eso es lo que en el derecho se llama la antinomia, que un derecho adquirido sea violado por otro derecho. Entonces, ¿qué pasa? En una norma se viola lo que en un acto legislativo de mayor jerarquía se desconoce un derecho que ya había entregado la ley. Conclusión, los que tengan régimen de transición, y por eso es un tema bastante importante, nos tenemos que referir a la sentencia de unificación 062 de 2010, que dice que quien tuviera 15 años y se hubiera ido a un fondo privado, si tenía 15 años al 94, puede regresar. Y ese derecho se le conserva, es del régimen de transición. Pero aquellos que no tenían esos 15 años, hoy se ven abocados a iniciar una demanda de nulidad para poder que les garanticen ese derecho de regresar de un fondo privado a Colpensiones o que les garanticen el régimen de transición. Estimado Ferney,
Importante este tema para nuestros transportadores, ¿cierto? Demasiado, muy importante. Es más, nosotros venimos en una transformación dentro del transporte donde tratamos es eso, de garantizar de que las personas que trabajan con nosotros, que laboran con nosotros, pues accedan a todos estos beneficios y más importante la pensión, ¿cierto? Mire qué importante este tema y eso es trascendental en el transporte. Hay que invitarlo, hay que seguirlo invitando a algo que sea más... hacer un seminario Claro, realmente, porque claro. es que es el desarrollo futuro de nuestra vida. Sigamos con el punto 5, Sandoval. Claro que sí. Entonces vamos a mencionar el funcionamiento del primer bus eléctrico del Metro Plus. Hablamos que este bus articulado del Metro Plus tuvo un costo de $630,000. Tiene una autonomía de 280 kilómetros y la carga de su batería tarda entre 3.5 y 4 horas. Esto según Jaime Pérez. La doctora Marisol Correa Giraldo, al volante del articulado eléctrico del Metro Plus, que ayer comenzó a presentar este servicio entre Aranjuez y la Universidad de Medellín, mencionó las 6 toneladas o más de carbono y el ahorro de esos contaminantes al año que se va a aportar durante el transporte de este nuevo vehículo. En la ficha técnica mencionamos que es la FK1, se consigna que este vehículo puede superar pendientes con un 17% de inclinación, lo cual es la garantía de que podrá subir sin ningún problema algunos otros tramos de línea primero de buses que llegan a tener hasta un 16% de inclinación. Aparte de eso, tenemos un ahorro en el tiempo. Además de esta información, este Metro Plus pasaría un plan de costos al municipio de Medellín, que es quien financia esa adquisición de vehículos de este sistema que harán parte de la renovación en su flota. Sí, recordemos que el tema del sistema TPM está viendo reponiendo el parque automotor, mucho se ha hecho en el sábado 6, se ha hecho con el tema del gas, me tiene un problema que tienen alturas. Vale la pena que vamos en este programa mostrando las diferentes alternativas de carros pues que sean con energía eléctrica. Medellín tiene falta de infraestructuras para que en qué parte se va a alimentar, la autonomía de los carros, el tema del gas natural. Vamos avanzando en el tema, pero sí, vale la pena porque yo sé que en Europa, inclusive ya en Francia, se ha hablado que el diésel no va más. Entonces el tema sigue siendo largo. Carlos, entonces siguiendo con la agenda, vamos al tema de las aseguradoras. La aseguradora no puede negarse a pagar hurtos de vehículos embargados. Según la Corte Suprema de Justicia, este tipo de cláusulas son abusivas y obviamente desproporcionadas. En el 76% de los casos, los vehículos fueron hurtados, por decirse algo, en la ciudad de Bogotá, mediante la modalidad de alado, que ese es uno de los métodos que existe en el argot delincuencial. Un ejemplo, el carro fue hurtado en noviembre del 2008, cuando ya estaba amparado por la póliza que cubría el valor de 134 millones de pesos por daños y pérdidas, pero vino lo contrario. La aseguradora se negó a pagar ese monto, afirmando que la póliza no cubría los vehículos sobre los que hubiese, por ejemplo, un embargo o aquellos que están en proceso de secuestro o decomiso. Bien, un tema básico e importante que hemos desarrollado y vamos a seguir desarrollando, el tema de los seguros. El tema de los seguros porque es proteger nuestro patrimonio, sabemos que existe mucha responsabilidad en el transporte. Vamos a la campaña que se lanza para el tema de disminuir los accidentes viales. Claro que sí. A grosso modo, mencionamos que esta interpretación como proyecto se espera impulsar la compra responsable de una moto en un mercado donde la expectativa de los empresarios es el cierre del año incorpore entre 510,000 y 525,000. Sí. Estamos hablando de unidades, ¿no? Están creciendo mucho el número de motos, por el tema económico, sigue pesado el tema. Vamos entonces con el tema de el tema 8 que habla del tema de jaque de las vías de comercio exterior. Las 5 vías que tienen en jaque al comercio exterior. El tema de la infraestructura aparece como una de las principales quejas de los exportadores nacionales, por lo que aumentan los costos de despachar productos hacia el exterior. En este sentido, son 5 los corredores que, con sus atrasos en obras, ponen en jaque dificultad al transporte de mercancía hacia los principales puertos del país, como son, por ejemplo, la Ruta del Sol 2, la Vía Buga, Buenaventura, la Vía Ocaña, Gamarra, la Ruta del Sol 3 y el proyecto del río Magdalena. Bien, como este es un programa de transporte, logística y movilidad, el tema de infraestructura hay que tener en cuenta.
vamos con el tema de la multinacional Merckx. Claro que sí. Mencionamos que MEX entraría al negocio del transporte multimodal local, donde para Colombia esta compañía estaría interesada en entrar al negocio del transporte multimodal. Sin embargo, la gerente aseveró que esto todavía no está regulado en Colombia, pero que se va a llevar esa alternativa posteriormente en el tiempo. Bien, entonces vamos con un tema con la doctora Lady Cañas, que es psicóloga egresada acá a la Universidad Cooperativa, magíster de la San Buenaventura, que viene liderando una empresa que se llama Gerencia de Sí Mismo, pero a través del proyecto del programa de radio que llevamos alrededor de 5 años, venimos liderando el tema de la cultura de la felicidad en el transportador. No es reírnos, sino tener un buen vivir en el transporte. Y segundo, también cómo pensamos a implementar el servicio al cliente en todas las modalidades de transporte, tanto de los que prestan el servicio público como los usuarios. Empecemos con el saludo, el buenos días, el menuda. Muchachos, señores, el transporte es todo. Entonces requerimos una buena cultura, un respeto hacia el transportador, debemos las prevenciones, porque es el que nos lleva a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, de lugares o nos mueven las mercancías a nivel nacional. Entonces, doctora Lady, ¿cuáles serían como las bases, los soportes para ir generando esa cultura de servicio al cliente y cuáles actores debemos de estar articulados en esa cultura de servicio al cliente? Sí, muy buenas tardes, doctor Fernando, muy buenas tardes para todos los integrantes de la mesa y para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, el tema es súper interesante y acá vamos a dar unos pequeños tips relacionados con cómo mantener una buena actitud, que esto nos fundamenta para el trabajo en el sí mismo. Recordemos que esto es lo fundamental, observarse, verse, y uno de ellos es rodéate de personas agradables, enfócate en el presente, utiliza palabras constructivas, exprésate en positivo, sea agradecido y genera procesos de introspección. A mí me encanta esta palabra introspección porque es, digamos, una palabra congruente para lo que nosotros necesitamos manejar y valorar diariamente. Ahora, doctor Fernando, me gustaría hacer una asociación con una investigación de la parte de la psicología social, y en otros programas pues más adelante tendríamos o tenemos la oportunidad de ampliar mucho más, y es hacer una comparación con las culturas y cómo un ejercicio que se hizo en la Universidad de Stanford propició, digamos, la fundamentación de los roles sociales y de cómo nosotros podemos cambiar y construir una cultura de bienestar y una cultura del servicio al cliente. Bueno, doctora Lady, nuestra psicóloga que nos viene acompañando en este proceso, el transporte es todo, queremos liderar la cultura del servicio al cliente en el sector de transporte. Hoy también tenemos un gran invitado, fuera del doctor Gustavo Sánchez, que es experto en pensiones, que nos viene acompañando acá en el programa, el doctor Carlos Castellón, que es abogado, trabaja con la Policía Nacional, y un grupo de amigos que nos acompañan en este proyecto. Nos acompaña el doctor Bernabé Morato Moya, de las personas más autorizadas del transporte en Antioquia y en Colombia. ¿Por qué? Fue director del Ministerio de Transporte Regional de Antioquia. 2, ha sido gerente de muchas empresas. Actualmente es el presidente de UTRAN, Unión de Transportadores Antioqueños, que es el gremio del transporte intermunicipal representativo a nivel departamental. Y también es el gerente del grupo empresarial Copetransa. Es un grupo que lidera 5 empresas, entonces para nosotros es muy grato. Es una persona muy reconocida que nos acompaña en este programa. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Doctor, empecemos. ¿Cómo fue el balance del grupo Copetransa este año? Gracias, Fernando. El balance para el grupo Copetransa fue bastante satisfactorio. Se lograron objetivos que estaban trazados, como fue la consolidación de la operatividad de la empresa, en cuanto muy especialmente al número de pasajeros, que tendríamos un reto grande que hacer, y la parte más importante es la parte social. En la parte social se distinguen varios aspectos, como es la labor social en los municipios que tenemos: Santa Rosa, San Pedro, Entre Ríos, Don Matías, donde tenemos una Gómez Plata, Carolina y Guadalupe. Pero en estos tenemos una gran presentación, porque con los estudiantes llevamos un derrotero y un compromiso muy grande, y hacemos una inversión tanto económica como social en esos lugares. Y la otra parte muy importante que va al interior de la empresa como tal, del grupo, es que llevamos
al afiliado y al asociado, verdaderamente a la parte administrativa que teníamos un problema allí de dispersión y de falta de credibilidad y confianza. Bien, importante, aquí siempre invitamos a los también miembros del Consejo, es que pensemos que ellos son empresarios. Al ser empresarios, pueden ser propietarios, pero son empresarios. Hay que mirar el transporte como una empresa. Que yo tengo un bus, no, es una empresa muy importante. Bueno, doctor, seguimos con el doctor Gustavo. ¿Qué es el régimen de transición? Ya lo mencionamos. ¿Y qué personas se pueden trasladar de un fondo privado a Colpensiones y cuáles son los requisitos? Bueno, hablábamos ahora mismo que existen dos formas de trasladarse. Aquellas personas que tenían 15 años al 1 de abril del 94 o 30 de junio del 95 para los empleados públicos, se pueden devolver nuevamente de los fondos privados a Colpensiones porque allí es donde van a devengar una pensión más alta, porque vemos que en el régimen de ahorro individual de los fondos privados las pensiones se disminuyen en un 40%. Entonces las personas se pueden trasladar y no tienen necesidad de iniciar un proceso de demanda. Ahora, aquellos hombres mayores de 52, entre 52 y 62 años, mujeres entre 47 y 57, que ya están incursos en la inhabilidad del traslado, lo pueden hacer agotando la vía administrativa y luego haciendo una demanda donde quede claro de que esas personas no se les hizo un estudio técnico financiero que demostrara que en el futuro iban a recibir menos pensión. De igual manera, se presumía de la confianza legítima de las administradoras y de la buena fe del asesor, que llegaron a todas partes de las empresas a afiliarlos, a trasladar los fondos privados y hoy se ven inmersos en esta problemática que no se pueden devolver. Entonces, es muy importante que se asesoren de una firma especializada en el tema y se haga un estudio técnico financiero para conocer cuánto sería el monto de la pensión en el fondo privado y cuánto en el régimen de prima media administrado por Colpensiones. Recordemos los transportadores que vamos con el doctor Gustavo, unos conversatorios, la tertulia del transporte. Queremos que el transportador realmente mire cómo puede beneficiarse de un sistema de pensiones, pero que sea bien asesorado. Doctor Bernabé, el tema gremial, el tema de Otrans, es el transporte intermunicipal. ¿Cuál es un balance del transporte intermunicipal, digamos, según Otrans? A ver, nosotros, dentro de la problemática que vemos en el transporte, esta dispersión, esta fumigación de normas, cada funcionario, cada empleado que llega al Ministerio de Transporte, pues quiere sacar alguna resolución, algún decreto, y eso hace que cada una de las cosas se distorsione de acuerdo al momento y a la manera o al pensamiento del funcionario. No hay seguridad jurídica. Esa es la inseguridad jurídica que usted dice, Fernando. Estamos trabajando precisamente en esto, que era parte de lo que Antioquia no tenía, y en este momento tenemos un asiento en el Consejo Superior de Transporte que lo logramos a mediados del otro año y se está asistiendo a hacer el trabajo gremial en pos de buscar la estabilidad jurídica, digámoslo así, de las normas en materia de transporte. Y estamos trabajando precisamente, que eso es el proyecto que tenemos en este año, de hacer unos grandes foros con invitados especiales, tanto del Ministerio de Transporte como de la Superintendencia de Puertos y Transporte, en aras a tener mayor claridad y en la aplicación de las normas y en tener un poco más de información en los proyectos que se tienen al interior de las entidades. Bien, queremos recordarle a nuestros oyentes que el día 8 de junio realizaremos el Encuentro Regional de Cooperativa de Transporte en Plaza Mayor, en la Feria de Autopartes. Ya nos confirmó la Superintendencia de Puertos y Transporte, nos confirmó el Ministerio de Transporte, Copetrans el año pasado estuvo en nuestro evento que le dimos en el Hotel Notivara. Es un evento también que hacemos con el ánimo de ir cualificando al sector transportador y a las cooperativas, y siempre tengo un eslogan, doctor Bernabé, que el cooperativista piensa que es de propietario a empresario, y él tiene que tener una lectura de empresario cuando llegue a un consejo de administración, a una junta de vigilancia. Es de empresario. Es que a uno le dice, no, yo tengo bucecitos, tengo una mulita. No, señor, somos empresarios y hay que respetar los conductos regulares y hay que apoyar el sector transporte. Le cuento, vienen capitales extranjeros muy grandes que paró con el transporte urbano en Medellín, ya llegó el Masivo Occidente, ha hecho unos desplazamientos a algunas empresas. Entonces, si no nos integramos en el transporte, como lo están haciendo ustedes a través del Consejo Superior, que tuve también la fortuna de
del fundador cuando yo manejaba la ATC, es que el transporte es único y hay que darle un reconocimiento, y ese es el objetivo de este programa, reconocer que el transporte es todo, el que lleva a las personas, lleva a los trabajadores, lleva a los estudiantes, las personas a descanso. Entonces es importante. Doctor, en Copetranza, ¿qué modalidades tienen en Copetranza? ¿Qué modalidades urbano? Nosotros tenemos servicio urbano que cubre la comuna nororiental, con 5 rutas allí que se hace en una forma compartida, y ojo con la palabra, con las empresas Cotrasmón y Cotrascol. Trabajamos en una alianza que se llama Trescop, de acuerdo a una imposición en su momento por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Medellín. Ahí se está funcionando con una serie de inconvenientes, pero se funciona. Y tenemos la modalidad de servicio que llaman intermunicipal, que legalmente es Radio Acción Nacional, que viajamos con las empresas que conforman el grupo, viajamos a 24 municipios de acá, de la parte nororiental y noroccidental de Medellín, de Antioquia. Sí, también tienen la modalidad especial. Tenemos la autorización, estamos precisamente en este momento, yo hice lo que se llama la reactualización de la habilitación del servicio especiales por el decreto 1079 que había que hacerlo, y el 431 que es el último. Estamos ya activando eso ahora que tenemos unos contratos precisamente con la Municipalidad de Don Matías y Santa Rosa para tener capacidad transportadora, y con ello ya comenzar a funcionar en una forma más directa con los servicios especiales. Sí. Ahora 8 días hicimos el programa especial básicamente con transporte especial, en la cual mencionamos que es de la modalidad más reglamentada en este momento, el 174, después el 348, cuadro 31 y obviamente el 1079 que compiló todo esto y dio una cantidad de exigencias de certificación. En este momento hay más de 1.400 empresas de especiales en el país, porque la norma bloqueó la creación de empresas en los municipios, en las ciudades principales, pero dio la posibilidad de crear en municipios de menos de 20.000 habitantes, de los que en los municipios de Radio Acción Nacional. Muy empresas como Copetranza, que tiene ese soporte, que tiene infraestructura, tiene trayectoria, transporte, pero sin embargo pues es el transporte que está moviendo bastante en este momento. Doctor Gustavo, ¿qué beneficios tiene una persona para trasladarse a un régimen? Bueno, ¿qué es lo importante? Mire, muchas veces cuando estamos a edades cortas no pensamos en la pensión. ¿Y qué es lo que sucede? Que toman decisiones sin hacer un estudio claro o asesorarse bien de cuál es la decisión que va a tomar y en qué régimen va a estar. Vemos como muchas personas hoy se ven condenadas a un salario mínimo legal vigente, que se quedaron en los fondos privados. Muchas personas hoy, yo quiero aconsejarles a todo el que gane más de 2 salarios mínimos, algo así como 1,5 millones de pesos, toda persona que venga de ahí en adelante haga un estudio técnico financiero para que revise y mire con cuánto se va a pensionar en un fondo privado y cuánto se va a pensionar en el régimen de prima media administrado por Colpensiones. Es cierto que los fondos privados tienen algo o algunas situaciones importantes enmarcadas en la ley, por ejemplo, la devolución de saldos, la garantía de pensión mínima, ¿sí? Pero cada uno tendrá que mirar qué es lo que más le conviene. La masa sucesoral que existe en los fondos privados para que los hijos no queden desheredados. En el régimen de prima media como tal no existe. Los hijos pierden ese derecho a los 25 años. Entonces, cada uno tiene que asesorarse muy bien y ojalá no lo haga con el fondo privado ni con Colpensiones. Hágalo con una firma, un especialista, un actuario que le pueda proyectar cuánto va a ser el monto de su pensión. Eso es lo más importante en este momento. Pero, doctor Gustavo, ¿nos podemos comprometer de hacer algunos conversatorios en la terminal del norte y el sur con el sector transporte abierto? ¿De acuerdo? Sí, claro, doctor Fernando. Y yo quisiera que me diera la oportunidad también para contarle al sector transportador, porque hay una masa de población colombiana que de pronto trabaja en el sector transportador y de un momento a otro pasa a ser de esa masa informal que tiene Colombia, que asciende a más de 10 millones más de 10 millones 800 colombianos en la informalidad. Esos tiempos de aquellas personas que elaboraron y que hoy no están trabajando, es importante recuperarlos. El gobierno nacional tiene un programa a través del Fondo de Solidaridad Pensional que se llama el Programa de Subsidio al Aportante. Personas trabajadores independientes, urbanos y rurales, que tengan entre 35 y 54 años, con 250 semanas, pueden afiliarse allí, tienen un subsidio del Estado.
También encontramos personas con 55 a 64 años, con 500 semanas, pueden afiliarse y tener el subsidio del Estado. Personas en condición de discapacidad, madres sustitutas y los concejales tienen un subsidio especial del Estado a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Yo sé que vamos a tener mucho tiempo de hablar mucho, doctor Fernando, sobre temas pensionales porque podríamos quedarnos mucho los capítulos que se manejan en esto, los demás de 600 decretos y 800 sentencias que existen en el tema nos van a dar mucho de qué hablar. Sí, lo de hoy era básicamente unos tips, conocer el profesionalismo de él, es un actuario, es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista, de una firma muy cualificada. ¿Qué queremos a través de este programa? Es sensibilizar, contar que hay gente cualificada, que no dejemos nuestro futuro en manos de personas irresponsables. Planeémonos en el tema. Vámonos entonces con el tema de... cerrando el tema de la superintendencia, la norma. Y vamos a hablar precisamente sobre la multa de la Supertransporte que se dio a las plataformas tecnológicas en materia de transporte no autorizado, las cuales ascienden a un total de 3.377 millones. Udry Colombia y Smart Taxi acaban de ser multadas por la entidad de control con el total de 516 millones cada una. Ya lo habíamos dicho inicialmente. Bien, sí. Vamos con el tema 11, el proyecto de resolución que tiene la superintendencia. Sí, precisamente. Bueno, que le avisemos a todos nuestros oyentes que en el blog nuestro, Las Voces del Transporte, están todos los proyectos de reforma que tiene la superintendencia o el Ministerio de Transporte, porque todos los días, como dice el doctor Bernabé, salen normas que uno me queda asustado, pues, esa cantidad de normas. La superintendencia, inclusive, nosotros hemos pedido que ojalá la superintendencia tuviera delegación en el departamento, es que vigila 14.000 empresas y no hay 100 funcionarios, doctor Bernabé. Entonces es muy complicado, vigila los puertos, vigila los tránsitos. Entonces, sigamos con el proyecto. El proyecto de resolución de la Supertransporte, precisamente el 6 de abril del 2018 en la ciudad de Bogotá, afirma que en cumplimiento del numeral octavo del artículo 8 de la ley 1437 del 2011, que es la que nos hace referencia al Código Contencioso Administrativo, se publica el proyecto de resolución por medio de la cual establece unos parámetros de presentación de la información de carácter subjetivo que deben reportar a la Superintendencia de Puertos y Transporte las autoridades de tránsito y de transporte, los organismos de tránsito y transporte y las empresas de economía mixta, al igual que también es una actividad que está siendo vigilada y controlada por la Superintendencia, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2017, para que los interesados envíen sus observaciones únicamente al correo institucional que a continuación les voy a anunciar: observaciones@supertransporte.gov.co. Esto hay plazo hasta el día 12 de abril del presente año. Bien, entonces todas estas normas, les digo que están en nuestro blog, siempre las vigentes, porque debemos de ir actualizados. Doctor Ley, entonces vamos cerrando el tema desde el punto de vista de la formación, digamos, del apoyo de la psicóloga que es magíster, cómo ir generando la cultura de la felicidad en el sector transporte. No tanto tenemos que reírnos, sino que tenemos que buscar un bien vivir. Segundo, hay que respetar la vida en la vía y hay que reconocer el transporte como un servicio público esencial, un reconocimiento. Entonces, a través del apoyo de la doctora, y también queremos ir liderando y fortaleciendo el servicio al cliente, tanto que el usuario entre y salude, que pague con menuda y viceversa, porque queremos que el transporte sea, así como hay cultura metro, haya una cultura de transporte público. Adelante, doctor. Así es, y recuerden algo que es fundamental para que trabajemos todos estos procesos y está relacionado con los procesos de introspección. Piensa bonito, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Formula expresiones adecuadas, comportamientos adecuados, ante todo una buena actitud. Y doctor Fernando, pues ya para el próximo programa vamos a seguir hablando sobre esta investigación que les había nombrado de la Universidad de Stanford. Vamos a hacer un paralelo porque eso es una investigación que nos sirve para que ustedes se fundamenten y para que todos aprendamos de la cultura del servicio al cliente. Nosotros podemos cambiar nuestras realidades y por lo tanto podemos cambiar también factores sociales. Así que vamos a generar una cultura de amabilidad, de respeto, de agrado. Nos vamos a comportar de manera agradable y, ¿por qué no?, feliz. Pero feliz fundamentado en la estabilidad y el bienestar.
Bien, entonces vamos cerrando ya la agenda. Gracias al señor Andrés Pérez, que hace parte de este proyecto. Vamos entonces despidiendo al doctor Carlos Castellón. Muchas gracias, profe. Un cordial saludo en especial a todos nuestros escuchas, especialmente los de la Facultad de Derecho. Y un mensaje muy importante a todos los amigos transportadores en carretera. Un buen descanso evita el microsueño que trae consecuencias fatales. Así es. Pero doctor Gustavo, un reconocimiento. Él iba para Bogotá hoy, lo invitamos y es un autor de varios textos, es actuario de las Fuerzas Armadas, pues una persona muy calificada, hombre, que nos acompaña en este proceso. Doctor, nosotros lo hacemos también con pasión porque yo llevo 30 años en el sector transporte y yo digo, si nos dan este espacio cada 8 días de 1 hora, es para ir reconociendo el transporte, ir formalizando. El doctor Bernabé, que es un líder, queremos ir cualificando y profesionalizando el transporte. Doctor Gustavo, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, a todos los telescuchas y al gremio transportador por esta invitación. De verdad que para nosotros, para consultores asociados, es bastante importante seguir participando en estas mesas de trabajo y estamos dispuestos para ir al sector transportador, doctor Bernabé, a explicarles todo lo que pasa, porque la problemática pensional es un problema que trasciende a través de la familia. Entonces, señores transportadores, sigan contando con consultores asociados. Esta es la empresa especializada en Medellín para Colombia en todo el tema pensional, experiencia y confianza en materia pensional. Muchas gracias. Bueno, doctor Bernabé, el líder del transporte, ha sido autoridad, presidente de Utrans, gerente de muchas empresas, soy el líder también, él es el gerente del grupo Cometranza. Un agradecimiento, ¿verdad? Yo sé su agenda muy ocupada, pero yo sé que usted nos puede aportar mucho a este sector que queremos tanto. Muchas gracias, Fernando, y a los compañeros de la mesa. Este es un momento muy interesante, hombre. No había tenido la oportunidad de venir acá a compartir un poco con ustedes, pero veo que la proyección que se tiene es verdaderamente la que necesitamos. El transporte necesita no seguir en esa dispersión, sino ser la unión verdadera que se tiene que tener y buscar el mismo objetivo y el mismo fin. En Utrans, que estamos consolidando a nivel de Antioquia y que ya tenemos los pinitos a nivel nacional, esperamos contar con su presencia, doctor, para una serie de charlas que tenemos programadas con una nueva dirección, un nuevo director que tenemos en la dirección ejecutiva de Utrans, para que enriquezcamos, para que la gente se informe, para informarnos y tomar las mejores decisiones. Muchas gracias a todos y muy amable, Fernando, por la invitación. Así es, bueno, doctora Lady. Les recuerdo mis redes sociales, Gerencia de Sí Mismo, y mi WhatsApp 321-749-8732. Que tengan todos una estupenda tarde, muy buena semana. Bien, Daniela. Muchas gracias por haber asistido a nuestros invitados especiales. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan de sus hogares, desde sus oficinas, sus transportes. Un saludo muy especial a Sara Mejía, que siempre nos escucha y está emitiendo Voces del Transporte. Recuerden siempre encontrarnos los martes de 2 a 3 de la tarde en www.ondadigital.u.com/señales en vivo Medellín. Para escucharnos y participar también en Facebook, nos encontramos en Las Voces del Transporte, Luis Fernando Espina Rúa, en Twitter, @VocesTransporte, Instagram, Las Voces del Transporte. Recuerden nuestro WhatsApp 321-693-3057 y nuestro importante blog www.vocesdeltransporte.blogspot.com. Muchas gracias a ustedes por participar el día de hoy. Esta semana vamos subiendo los programas a nuestro canal de YouTube y también les vamos mandando la grabación a sus correos. Queremos que volver esto a una empresa. El transporte es una gran industria, como dice la ley, el decreto 79 es una industria. Entonces necesitamos sumar, y todos son importantes, desde el conductor, los empleados, colaboradores, los gerentes, los propietarios y todo este grupo de asesores y consultores. Andrés, muchas gracias, ¿verdad? Porque haces parte también de este proyecto y tú técnicamente nos apoyas. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Pase la voz del transporte. Las Voces del Transporte, solo en Onda Digital.
Escuchas Onda Digital. Onda Digital llega con más contenido y mucha música, las 24 horas del día. La Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia ofrece los servicios de odontología general y especializada con atención por parte de estudiantes y especialistas. Servicio de urgencias odontológicas diurnas. Atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Informes: Carrera 47, número 37 Sur 18, Barrio Alcalá en Envigado, a 2 cuadras de la estación Envigado del metro. Teléfono 444-6065, extensiones 4112, 4116 y 4094. Servicio odontológico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pensamos en tus sueños, estamos para ayudarte, para que alcances tus metas, estamos siempre cerca, siempre cerca. Comuna te financia, Comuna es solidaria, Comuna es crédito ágil y efectivo, no dejes de estudiar. Comuna financia tu matrícula, Comuna, el crédito al servicio de la